Meditando la palabra de Dios, pues recordaba lo que el domingo nosotros celebramos en la Santa Misa. Aquella frase que nos decía el Santo Evangelio: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y con eso el Señor nos decía: todo lo que hay en este mundo, todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos, es caduco, que significa que se va a acabar. Y también el mundo se va a acabar. Toda la realidad que nosotros alcanzamos a comprender a nuestro alrededor tiene una fecha de término. Todo, absolutamente todo, se va a acabar, excepto una realidad: la presencia de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará jamás. Y una de las invitaciones que yo hacía en las misas del domingo: queremos gozar de esa vida de eternidad. Queremos que también nuestra vida permanezca eternamente. ¿Quién nos garantiza esa vida de eternidad? Pues lo único que no caduca, lo único que no perece: la palabra de Dios entre nosotros. Y yo les decía, pues fácil, acojamos la palabra de Dios, abracemos la presencia de Dios en nuestra vida, acerquémonos a donde Él está, alimentémonos de su cuerpo, de su sangre, de su divinidad. Suena fácil, ¿no? Si yo me uno a Dios, que es la eternidad, cuando venga el final de los tiempos, permaneceremos eternamente todos aquellos que estamos unidos a aquel que es la eternidad. Y entonces, mirando el Evangelio de hoy, me doy cuenta que esto que pareciera muy sencillo, pues no es tan fácil. Hay límites que nosotros tenemos como seres humanos que no nos permiten abrazar esa palabra de Dios que se nos ofrece. En la época de Jesús, uno de los límites que había es que eran muchas las pugnas por querer tener el poder, por querer estar por encima de los demás, por querer ganar adeptos. El pasaje de hoy antecede un pasaje donde los fariseos quieren poner a prueba a Jesús, los fariseos, y le preguntan: ¿es lícito pagar el tributo al César? Le querían poner una trampa los fariseos, para que se viera que los fariseos eran mejores que la predicación de Jesús. Pues obviamente Jesús los dejó callados con su respuesta. Y entonces aprovechan ahora los saduceos, ya que vieron que Jesús dejó callados a los fariseos. Entran entonces en escena los saduceos, y los saduceos también quieren sacar raja política de su entrevista con Jesús, y también lo quieren poner a prueba. ¿A qué me refiero? A que a veces nuestras limitaciones humanas o nuestros deseos de poder o de lucimiento o de querer ganar adeptos, o que vean los demás que yo soy bueno, que vean los demás que yo sí puedo, que vean los demás que yo sí tengo capacidades, pues incluso ese tipo de actitudes muchas veces nos impiden abrazar la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. En la época de Jesús había sacerdotes, había ancianos, había escribas, había publicanos, había celotes, había fariseos y había saduceos. Y cada uno quería sacar partido para su propio beneficio. Y es que finalmente eso es lo que hacen los partidos. Perdón, por eso a mí no me gusta la política. Y lo vemos hoy día con los que están en el poder.
¿Qué es lo que hacen los partidos? Dividir. ¿Qué es lo que hacen los partidos? Que pienses como ellos y rechaces a los que no piensen como ellos. Espérame, ¿por qué? Si Dios nos enseñó que somos todos hermanos, si Dios nos enseñó que todos somos miembros de una misma comunidad, ¿por qué tengo que estar dividido con el que no piensa como yo? ¿Por qué? Porque así nos lo han impuesto los partidos políticos. Y lo mismo sucedía en la época de Jesús. O piensas como los fariseos o piensas como los saduceos. Pero si eres saduceo, entonces tienes que rechazar todo lo que venga de los fariseos. Los saduceos eran muy condescendientes al Imperio Romano. Los saduceos eran condescendientes de la poligamia. A los saduceos les gustaba tener muchas mujeres y por lo tanto promovían el divorcio y por lo tanto, pues como eran muy materialistas, porque los saduceos eran muy materialistas, todo lo que ellos pensaban y la devoción que decían tener a Dios siempre se aterrizaba en bienes materiales para su propio beneficio. Por eso también ellos promovían los matrimonios por conveniencia. El sumo sacerdote que escuchamos en la Biblia, Caifás era saduceo. Los saduceos decían que ni los fariseos ni los laicos podían interpretar la ley, solo los sacerdotes. Y los saduceos solamente creían en la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, es decir, nada más creían lo que sale en Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, nada más. Por eso es que le dicen a Jesús: ¿y tú de dónde sacas que los muertos resucitan? Si en la Torá, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, nosotros lo conocemos como Pentateuco. Si en la Torá no se habla de la resurrección de los muertos, pues ¿cómo viene y nos dice que los muertos resucitan? Porque hay que considerar que para los fariseos se consideraba la resurrección de los muertos. Y entonces aquí surge una ley de la Torá en Deuteronomio 25:5, 25 del 5 al 10. Y esta ley de la Torá dice lo siguiente, a lo mejor algunos ya la saben. Cuando dos hermanos viven bajo el mismo techo y uno de ellos está casado, pero muere sin dejar hijos, el otro hermano tiene el privilegio y la obligación de casarse con la viuda. Y esto lo hacía la ley de Moisés para proteger a la viuda, para que la viuda no se casara fuera de la familia, para que la viuda no se casara con un extraño. El cuñado, por la ley de Moisés, terminará por casarse con su cuñada y hacerla su mujer. Y si tienen un hijo, al primogénito le deberán llamar como el cuñado que falleció. Esa era la ley de Moisés. Entonces los saduceos dicen: pues la ley de Moisés dice esto y jamás nos habla de resurrección. Y entonces le ponen una trampa. Le ponen una trampa y le dicen: a ver, un ejemplo muy exagerado, porque era una trampa. Hay una mujer que se casa con uno de 7 hermanos y se muere, y luego se casa con otro y se muere, y así se casa con los 7 hermanos, obedeciendo la ley de Moisés. Cuando llegue la resurrección, ¿quién será su marido? Estableciendo un pensamiento como si en la vida futura se viviera como se vive aquí en la vida terrena. Y Jesús lo primero que dice: con calma, no establezcamos criterios de la vida terrena para la vida después de la muerte, para la vida futura, porque en la vida futura
pues el hombre ya no necesitará de mujer, la mujer ya no necesitará de marido, porque la vida futura es una vida en plenitud, en el Espíritu, una vida en la gracia, una vida en el amor de Dios, una vida en la eternidad. Aquí en la tierra nosotros estamos de paso. Aquí en la tierra todo es pasajero, todo es efímero, todo es caduco, como nos decía el Evangelio del domingo. Y precisamente por tantas vicisitudes, por tantas situaciones, pruebas, dificultades que nos presenta la vida, pues efectivamente el hombre necesita de una mujer, la mujer necesita de un marido, pero en la vida futura no será así, ya son otros criterios, es la vida de la resurrección, la vida de la gracia. Entonces no podemos aplicar los criterios de esta tierra a la vida de eternidad. Y entonces ahí viene un segundo punto que también debemos de considerar. Desde el momento en que Dios nos forma en el vientre materno, nos forma para vivir en el amor de Dios, pero también para vivir dignamente. Van de la mano. Y sucede mucho con los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios no terminan peleándose? ¿Cuántos matrimonios no terminan denigrando la relación, destruyendo la dignidad de la otra persona? Y entonces ahí es donde uno debe de entrar en el discernimiento y en el equilibrio. Fuimos creados para obedecer las leyes de Dios, pero también fuimos creados para vivir en dignidad. Si mi matrimonio me ha quitado mi dignidad, si mi matrimonio me ha reducido simplemente a un objeto, cuidado. Entonces tenemos que ver el discernimiento, porque hay cuántas personas dicen, es que yo cumplo la voluntad de Dios y es que yo me dejo maltratar y yo me dejo pegar y yo me dejo hacer daño, pero cumplo la voluntad de Dios. Y uno dice, momento, pero también la voluntad de Dios nos dice que quiere que sus hijos vivan dignamente. Y por eso nos da su gracia y por eso nos da la salvación y por eso nos da la vida de eternidad. Cuidemos la vida del ser humano, pero no solamente en el vientre materno, sino cuando nazca, cuando crezca, cuando se eduque, cuando busque una pareja, cuando viva en matrimonio, cuando esté a punto de morir. En todo momento, parte de la voluntad de Dios es que defendamos la dignidad de todas las personas, que valemos igual ante los ojos de Dios. Y finalmente, dos realidades que nos recuerda hoy el Evangelio, precisamente mañana que vivimos la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Nos recuerda dos realidades que son difíciles de comprender, pero que son parte de nuestra profesión de fe. Primera realidad, hay vida eterna. No nos olvidemos, nuestra vida no se acaba con la muerte. La vida es inmortal, lo creas o no lo creas. Si tú crees en Dios y te unes a Él, tendrás vida en la presencia de Dios por toda la eternidad. Si tú no crees en Dios y no te quieres unir a Él, tendrás vida eterna en un lugar de llanto y desesperación. Cuando uno va a visitar a un enfermo en fase terminal, hay una oración para despedirle y dice, alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en nombre de Dios, entra en el lugar de la paz y que tu morada permanezca siempre junto a Dios. Hay vida eterna, hermanos, pues busquemos todos aquellos bienes que nos llevan a la eternidad y dejemos en segundo término todos aquellos bienes que son terrenos, que son pasajeros, que son caducos, que van a terminar por acabarse. Busquemos los bienes
que nos conducen a la eternidad. Y último elemento, habrá resurrección. Yo creo que esto es lo más difícil cuando decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Habrá resurrección. Dios nos resucitará con un cuerpo glorioso como el suyo. Así como Él resucitó verdaderamente de entre los muertos. A veces uno piensa, el alma es inmortal, eso ya me lo sé, pero se nos olvida que también el cuerpo, que también la carne, al ser resucitada, nuestro cuerpo adquiere una condición inmortal. Volveremos a tener vida en nuestro cuerpo. No solo el alma es inmortal, también nuestros cuerpos mortales, por los méritos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tendrán un cuerpo como el suyo después de la resurrección. Que así sea.